Muy buenos días, gracias. Por favor, les pido, ¿no? Por esperarme. He tenido problemitas con el Wi-Fi justo después de tener mi clase anterior de métodos 2, ¿no? Estaba un poquito preocupado, pero más bien reaccionado. Gracias por la espera. Bueno, realmente somos los que siempre venimos a clases, ¿no? Aunque preocupe esto un poquito por el número de participantes que últimamente tenemos. Como ustedes saben, el día de mañana es nuestro examen, ¿no? Para el cual obviamente hemos venido preparándonos y demás. Ya vamos a llamar lista rápidamente y vamos a delinear algunos aspectos básicos. Nuevamente comienza el segundo parcial con nuestra materia, ¿verdad? ¿O ya han dado un examen hoy día? Sí, ¿no? ¿Alguien me puede decir? No, Lice, mañana empezamos con usted. Comenzamos, ¿no? De nuevo con estadística, bueno. Al menos este parcial hemos tenido un tiempo sin feriados u otras suspensiones para nuestro avance, que creo sí ha sido bastante bueno. Hemos avanzado normal, continuo, y obviamente hemos llegado ya incluso a regresión lineal, cual obviamente vamos a avanzar una sección más, quizá para finalizar el tema, y eso más incluirlo dentro del examen de mañana. ¿Ya? Entonces, antes de nada, ustedes ya han visto, seguramente tenemos practiquitas, ¿no? No para hoy, sino para mañana, en función de la anterior sección y del anterior tema en su totalidad, para desarrollar también con Minitab. En función de lo que mañana demos el examen, también hasta la semana, hasta el día viernes, les voy a pedir, ¿no? Algunas otras actividades para complementar lo que es obviamente las calificaciones de sus diversos ítems, ¿no? Entonces, por favor, van a prestar bastante atención a lo que en el Moodle sobre todo se publique. Ahora, como les había adelantado, para el examen de segundo parcial y para el final, durante el desarrollo del mismo en el Moodle, les voy a pedir al mismo tiempo que se conecten, pues, ¿no? Para en el Zoom con un enlace durante el tiempo que dure el mismo para, obviamente, corroborar que este sea desarrollado por ustedes y sobre todo en tiempo apropiado, ¿no? Entonces, si os había dicho esto con anticipación, nadie mañana puede estar dando su examen sin yo verlo, ¿sí? Entonces, eso implica que nos vamos a conectar al Zoom, vamos a habilitar nuestra camarita, simplemente no necesitamos el audio, ¿sí? Y se nos va a ver por ahí, ¿no? Dando el examen, apropiadamente, ¿no? Ahí en su equipo y demás. Entonces, no va a haber ninguna excusa en este caso, ¿ya? Sobre todo para mañana. Ya voy entonces pasar de una vez la lista para el día de hoy, 26. Ahora me preocupa un poco. Evidentemente tiene diversos factores, ¿no? Pero me preocupa un poco que para la clase de hoy, que es previo al examen, no estén conectados al menos, pues, ¿no? Un mayor número de los que habitualmente será, no sé. Rodrigo Ledesma, Presente. Cristian Costa, es raro con este Cristian, avísenle, tal vez sea disponible. Pongan un mensajito al grupo, por favor. Como les he dicho, tengo un problema con mi celular. Estoy sin celular. Lamentablemente no puedo solucionar hasta el momento. Pero ojo, ¿no? Eso no implica que no estemos con posibilidad de conectarnos o de algún modo, ¿no? Ustedes, muchos me han hablado utilizando el mensajes, ¿no? Del mismo Moodle, ¿sí? Y he atendido todas las
Solicitudes, consultas que me han hecho de forma privada, ¿no? De forma privada sobre todo. Jennifer Espinosa, Presente. Melissa Fuentes, Presente. Jamie García, y que apareció Cristian Costa, ¿no? Cristian, Siempre presente. ok, sí, bien, entonces apareció. Andrés Zera, eso no, como ustedes ven, hay muchas personas que están en la materia y solo aparecen para el examen, es lo lamentable. No cumplen prácticas, retos, entonces no sé de dónde al final calificarse. El examen vale 30 puntos, ¿no? Es un número de puntos bastante importante, pero no lo es todo. Valentino Prado, Presente. Freddy López, Luz Marían Vélez, Presente. Valery Borta, Wendy Rioja, Presente, licenciado. ok, Gabriela Vilca, estaba asistiendo Gabriela Vilca, pero no, hoy no. Ok, a ver, listo. Entonces, como les decía, para el día de hoy vamos a continuar nuestro avance y es menester recordarles que en función a la anterior semana y lo desarrollado en la anterior semana, tanto en nuestra sesión sincrónica como en la asincrónica, teníamos primero que nada, ¿sí?, un reto exploratorio y de covarianza correlación que se ha cumplido, ¿no? Perdón, el reto ya de regresión lineal era, ¿no? Sí, y que a continuación obviamente tenía una práctica en función a, sí, la regresión lineal, han visto en los videos tanto desarrollada con calculadora como con Minitab que hemos hecho. Puedes hacer uso de lo que tú quieras para responder la práctica. Y lo que sí evidentemente te exigía en Minitab era esto, ¿no? Los dos casos a resolver, del igual del texto guía, en base, como has visto tú, a todo lo que hemos ido mostrando, enseñando, sobre todo usando el Minitab. Que básicamente resumiría todos los procedimientos que podrías tú tener que desarrollar mañana para responder las preguntas de nuestro examen, ¿no? Han visto en Minitab, poderoso aliado, si sabes obviamente, no solo usarlo, sino sobre todo entenderlo bien al momento de responder diversas preguntas, ¿no? Entonces, eso es dado por si acaso hasta mañana a las 3 de la tarde. El foro respectivo, bueno, esta noche no había ninguna consulta, lo veré nuevamente. No es algo que habitualmente usan, ¿no? Creo. Aquí podrían hacer cualquier consulta y demás. Una o dos a veces he tenido. Lo que más que todo usan ustedes, bueno, los que me han preguntado algo alguna vez, la parte de los mensajes, ¿no? Sobre todo cuando me lo hacen en privado. Lo pueden hacer también, ¿no? Entonces, yo siempre estoy monitoreando esto. Bien, entonces vamos a continuar con nuestro avance y sobre todo con el tema de regresión lineal presente. ¿Sí? Ojo, todo lo que ustedes necesitaban tener lo tienen en el Moodle, ¿no? Lo hemos publicado oportunamente. Ya. Vámonos entonces a la parte que nos toca de este tema. Si no me equivoco, nos tocan los supuestos del modelo. Regresión lineal. Regresión lineal, sí.
Muy bien. Redondeamos algunos aspectos vistos hasta la anterior clase. Pues como ven, la asociación entre dos variables determinadas, variables de interés obviamente para la organización, ya las habíamos tocado en anteriores temas, fíjense desde los primeros temas incluso, a través de diagramas de dispersión, en primer punto, y luego habíamos aprendido en las medidas numéricas, que era nuestro anterior tema justamente, a calcularlo a través de los índices de covarianza y de correlación, ¿no? Que nos mostraban sobre todo ya de forma numérica el grado de asociación entre variables que nosotros podíamos establecer como asociaciones lineales positivas, asociaciones lineales negativas o ninguna asociación. O en el caso de la covarianza, ¿no? Y en el caso de la correlación como relaciones lineales positivas fuertes, muy fuertes, débiles, muy débiles, perfectas, casi perfectas, ¿no? Tanto positiva como negativamente. En el modelo de regresión lineal simple, nosotros llevamos, ¿sí? La relación matemática que puede existir entre dos variables a una formulación, ¿sí? Matemática realizada de forma formal. En este caso, a través del modelo de regresión lineal simple, que establece a través de la ecuación de una recta en el plano, ¿sí? La existencia entre una variable y dependiente y una variable x, ¿sí? Independiente. Esto obviamente con los coeficientes, tanto, ¿sí? El coeficiente, vamos a decir, independiente o conocido como ordenada al origen en una ecuación de línea recta, y obviamente el coeficiente de la pendiente, ¿no? Y como ven, van establecidos como beta sub 0 y b sub 1, conocidos como parámetros del modelo, ¿no? De regresión en este caso. Que, como han visto, a nivel poblacional jamás nosotros vamos a poder conocer de forma concreta, exacta, porque siempre se trabajan con muestras, y que nosotros nos aproximamos a dicho modelo de regresión lineal simple a través de una ecuación de regresión lineal simple, ¿sí? Donde obviamente el término de error, ¿sí? Nos habla ya de, obviamente, un valor esperado de y en función a estos dos parámetros. Entonces, aquí ven ustedes, o han visto, ¿no? En el video, de forma gráfica, el beta sub 0 se asocia con la ordenada al origen, ¿sí? Y obviamente el beta sub 1 se asocia con la pendiente, que de ser positiva, ¿sí? Nos muestra una recta, ¿sí? Que sube en el plano, que de ser negativa nos muestra una recta que baja en el plano, o que de ser igual a 0 nos muestra, obviamente, que en este caso, sí, el valor esperado de y es simplemente igual al valor del coeficiente o del ordenado al origen de forma constante, ¿no? Como ven ustedes acá. Eso ya lo hemos visto, estoy simplemente redondeando aspectos que ustedes han visto en el anterior video y que les ha permitido entender en este grafiquito todo de forma sencilla. El modelo de regresión, sí, se establece y se formula a través de una ecuación de regresión, donde los parámetros desconocidos son beta sub 0 y beta sub 1. Como jamás vamos a poder tener todos los datos de toda la población en una relación de dos variables, vamos a trabajar con datos muestrales. Y al trabajar con datos muestrales, la ecuación de regresión que tenía a los parámetros desconocidos beta sub 0 y beta sub 1 como lo que nosotros deseamos encontrar, jamás va a ser posible hallar beta sub 0 beta sub 1, sino lograr aproximarnos a dichos valores a través de la ecuación de regresión estimada, donde vamos a tener un valor estimado de y, fíjense, y es sombrerito, claramente dice la ecuación de regresión lineal simple estimada, y los parámetros desconocidos poblacionales ahora se van a poder conocer al menos, ¿sí? En forma rudimentaria a través de los estadísticos muestrales que son B sub 0 y B sub 1. ¿Sí? Nuevamente decimos, si los parámetros poblacionales nos van a ser desconocidos, nos vamos a poder aproximar a ellos a través de quiénes, a través de los estadísticos muestrales, B sub 0 y B sub 1. Y claro está, el método matemático por excelencia para hallar B sub 0 y B sub 1 es el método de mínimos cuadrados. Que ojo, por tabla, ¿sí? Es decir, utilizando estas ecuaciones que ustedes ven acá,
No vamos a decir pues que es difícil, pero es obviamente un trabajo bastante, vamos a nuevamente señalar, bastante pesado. Sí, pesado, largo, quizá en cierta forma. Si tú lo automatizas en Excel tampoco es tan largo, pero que evidentemente incluso pues a través de una calculadora científica tú puedes abreviar el proceso utilizando la función estadística de la misma, ¿sí? Y hallar lo que obviamente buscas hallar, el valor de B sub 0, el valor de P sub 1, que son suficientes luego para establecer el modelo, ¿sí? De ecuación de regresión lineal estimada. ¿Sí? Y eso obviamente se basaba básicamente la última práctica que les había dado. Ya, entonces, en esta última sección, o en la sección a continuación, vamos a hablar nuevamente del coeficiente, en este caso de determinación, que es un parámetro fundamental para evaluar, ¿sí? La bondad de ajuste del modelo hallado a través de la ecuación de regresión lineal estimada. Vamos a hacer esto tanto en calculadora como en Minitab, y ustedes van a ver, ¿sí? La facilidad con la que dichos problemas o ejercicios se pueden calcular a través de, obviamente, el uso de estos parámetros. Creo que alguien más se ha incorporado. No, está bien. Abordemos entonces la sección respectiva. Bien, está claro entonces que la ecuación de regresión lineal estimada que hemos podido hallar, ¿sí? Nos muestra en forma matemática la relación que hay entre la variable estimada y sombrerito y la variable x, ¿no? Donde nosotros podemos establecer los valores estimados de y para cualquier valor dado de x que nos permitan de alguna forma relacionar el comportamiento de, sobre todo, una variable dependiente a futuro, como era el ejemplo que mostrábamos entre el nivel, pues, ¿no? De ingresos por ventas trimestrales de un restaurante ubicado cerca de un campus universitario que tenía una determinada cantidad, ¿no? De estudiantes. Entonces, aquí X, que era la cantidad de estudiantes en un campus, determinaba a través de esta ecuación de regresión lineal estimada el nivel de ingresos por ventas establecido. Ahora, teniendo la ecuación de regresión lineal estimada y pudiendo calcular, ¿no? Los diferentes valores de Y a través de los valores de X, no esto garantizaba que el modelo sea apropiado, que tenga un buen ajuste. Como ven, el coeficiente de determinación es la medida de la bondad de ajuste para una ecuación de regresión lineal estimada respectiva. Es decir, si obtengo una ecuación de este tipo, ¿sí? No estoy seguro, aun cuando obtenga B sub 0 y B sub 1, que dicha ecuación es adecuada, ¿no? Para, digamos, relacionar o calcular las ventas trimestrales a través del número de estudiantes de los campos. ¿Sí? Entonces, nosotros debemos procesar todo en función de lo que se conoce como la sumatoria de cuadrados del modelo para hallar lo que se denomina como coeficiente de determinación. Está claro que obviamente lo que tú obtengas con el uso de la ecuación va a ser muy distinto de lo que en realidad realmente se puede obtener. ¿Ya? Este residual yésimo, o popularmente conocido como el error, es básicamente la diferencia entre la observación yésima, entre el valor observado de la variable dependiente y y el valor estimado. Es decir, siempre va a haber una diferencia, les decía, entre lo que tú calcules con la ecuación y lo que en la realidad siempre se verifique, ¿sí? Entonces, estos residuales se van obviamente primero calcular, ¿sí? Se lo van a elevar al cuadrado y luego se los va a sumar. Y la suma de estos cuadrados, de estos residuales o errores, que generalmente son minimizados a través del procedimiento de mínimos cuadrados, ¿sí? Es lo que se va a denominar como la suma de cuadrados debido al error. Fíjense, la suma de cuadrados debido al error es la sumatoria de las desviaciones que hay entre los valores realmente verificados y los valores estimados con el uso de la ecuación, obviamente elevados al cuadrado.
Esta sumatoria de cuadrados debido al error es una medida específica, ¿sí?, de los errores cometidos al utilizar la ecuación de regresión estimada para calcular los valores de la variable dependiente de la muestra. Tomamos el ejemplo anteriormente desarrollado. Dice, la sumatoria de cuadrados debido al error para una muestra de 10 restaurantes Arman Pizza Parlors, ya saben del anterior ejercicio, se halla de la siguiente forma. Se supone que nosotros establecíamos como variable X la población de estudiantes en miles y Y las ventas trimestrales en miles de dólares. Una vez que obteníamos la ecuación de regresión lineal estimada, nosotros ¿qué hacemos? Podemos generar, utilizando la ecuación, los valores estimados de Y para los valores de X. Y quiere decir, en la ecuación yo reemplazo 2, y esto es 60 más 5 por 2, o 70. 60 más 5 por 6, obviamente 90, ¿no? Y así sucesivamente. Es decir, estoy volviendo a calcular los valores de Y con la ecuación, pero esto ya no se llama Y, ¿no? Sino se llama Y estimada. Entonces luego saco el error a través de la diferencia entre el Y verdadero y el Y estimado. Tengo los respectivos errores en cada una de las filas de la tabla. Y luego, ¿qué hago? Elevo dichos errores al cuadrado. Y lo que yo hago después es sumar, ¿sí? Sumar, ¿sí?, los cuadrados debido al error, que me da un valor de 1530. Entonces, este es el error existente al utilizar la ecuación, ¿sí?, de Y estimado igual a 60 más 5X para predecir en este caso las ventas. La sumatoria de cuadrados debido al error, que ya saben ustedes, se produce por el uso de la ecuación de regresión estimada, ¿sí?, se va obviamente a contrastar con lo que se conoce también como la suma total de cuadrados, o STC, que como ustedes ven, se halla o se obtiene a través de considerar la diferencia entre el valor verdadero de la variable Y y el valor medio de la variable Y. Que como ven ustedes, mide el error que implica usar la media de Y, dice, para estimar la variable dependiente Y. Entonces, la suma total de cuadrados, como ven, es simplemente, ¿sí?, la sumatoria de las desviaciones al cuadrado halladas considerando los valores reales de Y el valor medio de todas las Y. Esto obviamente de forma manual se halla de forma muy sencilla. Se supone que teniendo los datos de X y de Y, lo primero que hallas es el valor medio de Y. ¿Cuál es la media de Y? ¿Sí? Un determinado valor. En este caso, el valor medio de Y es 130. Entonces, calculas las desviaciones. Las desviaciones son los valores reales de cada Y, obviamente, menos la media de Y, que es 130. 58 menos 130, menos 72. 105 menos 130, menos 25, y así sucesivamente. Entonces, elevas estas desviaciones luego al cuadrado y las sumas. Y esa es la sumatoria total de cuadrados. La sumatoria total de cuadrados es una medida, hemos dicho, de cuánto se agrupan las observaciones gráficamente en torno a la línea, ¿sí?, de la media de Y. Entonces, fíjense, si esta es la ecuación de regresión estimada, y de estos son los puntos o valores observados reales de Y, ¿sí?, la media de todas las Y es esta línea sólida horizontal. Entonces, la sumatoria total de cuadrados es la sumatoria de las desviaciones al cuadrado de los puntos hacia la línea media de las Y. Pues como ven, los puntos están algunos muy cercanos a la línea horizontal de 130, que es la media de Y, o como también hay otros que se encuentran muy lejanos, ¿sí? Las sumatoria de dichas desviaciones al cuadrado es lo que se conoce como la suma total de cuadrados. Alguien me dirá, pero a ver, estamos calculando suma total de cuadrados debido al error, ¿para qué sirve? Ojo, es muy importante para de forma manual calcular lo que se conoce, como hemos dicho, el coeficiente de determinación. Entonces, aparte del SCE, la sumatoria de cuadrados debido al error, y el STC, sumatoria total de cuadrados, hay un error más, que es la suma de cuadrados debido a la regresión. La suma de cuadrados debido a la regresión es una medida de cuánto se desvían de la media de Y los valores de Y estimado en la recta de regresión. ¿Qué quiere decir? Que hay una desviación más por calcular. Es decir, la diferencia o la desviación que hay entre los valores estimados de Y estimados y la media. ¿Sí? Y la media. Gráficamente, fíjense, tú tienes que contar o tienes que medir los valores
que hay entre la línea media de Y y los que están sobre la ecuación de la recta. Entonces, esos son las sumatorias de cuadrados debido a la regresión. Entonces, dicha sumatoria de cuadrados debido a la regresión se va a poder calcular de la misma forma, pero teniendo en este caso que tal vez ya no va a ser necesario generar la tabla. ¿Por qué? Porque hay una relación entre estas tres sumas de cuadrados que tiene gran importancia estadística y que nos dice que la relación entre STC, SCR y SCE es lo que a continuación se establece. El STC es igual a la sumatoria de cuadrados debido a la regresión más SCE. La sumatoria total de cuadrados es la sumatoria de cuadrados debido al error o la sumatoria de cuadrados debido al error. Lo que ya habíamos aprendido a calcular es esto y es esto, ¿no ven? Entonces, básicamente, la sumatoria de cuadrados debido a la regresión es la parte explicada de la sumatoria total de cuadrados. Y lo que nosotros vimos anteriormente como sumatoria de cuadrados debido al error es la parte que, bueno, aparece por usar la ecuación, pero que no se explica mucho, ¿no? Que puede no provenir solamente del uso de la ecuación obtenida con el método de mínimos cuadrados, sino por algunos factores que no estamos considerando, como ser lectura de los datos, ¿sí? Alguna aleatoriedad que en el proceso se ha introducido, es decir, la misma persona medía, tal vez estaba un poquito más parcializada con el modelo, a la diferencia de otras que medían y no les convencía mucho el modelo, entonces no se paraba mucho quizá en la importancia de tomar los datos, etcétera, ¿no? Entonces, SCE es la parte no explicada muchas veces de la sumatoria total de cuadrados. Ahora, lo mágico aquí en este sentido de saber las magnitudes de STC, SCR y SCE es que evidentemente si tú tienes tanto STC como SCE, puedes calcular el SCR con una simple resta, ¿no? Entonces, si tú vas a calcular SCR para una muestra de 10 restaurantes, del ejemplo de las sucursales de las pizzerías, lo único que tienes que hacer es considerar que el STC era 15.730, el SCE era 1.530, y entonces el SCR es igual a 14.200. Ahora es importante este SCR, es decir, la suma de cuadrados debido a la regresión, porque me va a permitir calcular el coeficiente de determinación o el R cuadrado al dividir el SCR entre el STC respectivo. Entonces, este cociente, que es un numerito entre 0 y 1, va a ser usado para evaluar la bondad de ajuste de la ecuación de regresión estimada. Y se va a expresarlo en porcentaje, ¿sí? O sea, al salir de un numerito entre 0 y 1, tú lo transformas en porcentaje y este te va a medir el porcentaje de la STC que se explica mediante el uso de la regresión estimada, que obviamente tiene que ser alto o cercano al 100% para poseer una buena bondad de ajuste y por ende validar el modelo. Aquí dice, el R cuadrado entonces, para nuestro ejemplo anterior, es 14.200 entre 15.730, es decir, SCR sobre STC. Esto es igual a 0,9027. Por lo tanto, el 90,27% de la sumatoria total de cuadrados se explica al usar, ¿sí?, la ecuación de regresión lineal estimada, que era igual a Y estimado igual a 60 más 5X, que predecía las ventas trimestrales. El 90,27% es un número muy cercano al 100%. Por lo tanto, la ecuación de regresión estimada y su uso es, en este caso, una buena alternativa para predecir las ventas trimestrales. Si obviamente este numerito de R cuadrado está, vamos a decir, muy alejado de 1, la bondad de ajuste se reduce. Si está muy cercano a 0, básicamente la ecuación no sirve para predecir nada, ¿sí? Entonces, tener mucho cuidado en ese sentido. Para nosotros ya nos habíamos encontrado con este R cuadrado de alguna forma. Van a ver cómo. El coeficiente de correlación que nosotros sabíamos calcular en medidas numéricas, ¿sí?, era una medida descriptiva de la intensidad de la relación lineal entre dos variables, ¿no? Y que a través de ser un número que variaba entre 1 y -1, nos mostraba, ¿sí?, el acercamiento a la perfección de la relación lineal entre dos variables dadas. Realizado un análisis de regresión y calculado el coeficiente de determinación del cuadrado, el coeficiente de correlación muestral, ¿sí?, ojo, el R sub XY que veíamos en el anterior tema, es la raíz cuadrada del coeficiente de determinación. Es decir, este R sub XY se lo obtiene sacando la raíz cuadrada del R cuadrado, ¿sí? Ojo, teniendo en cuenta el signo muchas veces que poseía,
¿sí? El coeficiente B sub 1, ¿no? El que nos sale con el método de mínimos cuadrados. Que nos va a indicar en este caso de ser positivo que hay una relación lineal positiva o de ser negativo que hay una relación lineal negativa. ¿No? Entonces, obviamente, como dice acá, el signo de R sub X y es positivo si la ecuación de regresión estimada tiene pendiente positiva, es decir, B sub 1 es mayor que 0, y es negativa si dicha ecuación tiene pendiente negativa. B sub 1 es menor que 0. En el ejemplo, entonces, si yo he calculado ya el coeficiente de determinación, puedo hallar el coeficiente de correlación simplemente sacando la raíz cuadrada de lo anteriormente calculado. Como aquí el B sub 1 es mayor que 0, entonces pone un signo positivo, saco la raíz cuadrada del 0,9027 y obtengo el 0,9501, lo que nos muestra una relación fuerte lineal positiva entre X y Y, en este caso. Sí, a ver, vamos entonces a repasar, ¿sí?, el procedimiento antes de irnos a estos ejemplitos. Rapidito vamos a poner estos datos tanto en calculadora como en Minitab para que ustedes vean lo apropiado en este caso del ejemplo. Minitab aquí lo tenemos. Aquí está X y aquí está Y. Ustedes ya saben qué significa ventas y el otro número de días en campo. 2688, 12. 16, 20, 20, 22. 16, 20, 20, 22. El último era 26. En Y, 58, 105, 88. 118, 117, 137. 157, 159. 137, 157, 169, ¿no? Este es 149. No es 202. Ya, entonces ya saben, nosotros nos vamos en este caso a estadísticas, vamos a regresión. Podemos hallar una gráfica de línea ajustada que es básicamente como una ecuación de dispersión con la línea, que también podríamos hallar con gráfica de dispersión también. Ponemos la respuesta Y, el estimador ahí. Es una relación lineal. Y vamos a tener los puntos en el plano con la ecuación de regresión estimada, ¿no? Aquí ya nos está señalando cuál es, ¿no? 60 más 5, lo cual también nosotros podíamos hallar numéricamente. Fíjense aquí nos dice cuál es el R cuadrado. Este es el coeficiente de determinación, ¿no ve? Un 0,90,27% es lo que hallábamos aquí. 90,27 es el R cuadrado. Directamente el Minitab ya te lo bota. Y como ven, también nos ha hecho el análisis de varianza, ¿sí? Es decir, la sumatoria de cuadrados debido a la regresión, el SCR es este, 14.200. La sumatoria de cuadrados debido al error, ¿sí?, la parte no explicada, 1.530. Y la sumatoria total de cuadrados, que es 15.730. Ya saben de dónde sale este 90,27, de dividir 14.200 el SCR entre el STC. ¿Sí? Listo. Pues ven, al hacer este análisis de regresión, nos ha salido eso. Ojo, podemos hacerlo con estadísticas, regresión gráfica de línea, o proceder a esta que es regresión directamente y ajustar el modelo. Sí, es el mismo camino, pero nos va a salir lo mismo, por si acaso. Pones respuesta Y, predictores pones X. Pues el Minitab, como ven, esta es otra forma de tabla, te lo dice todo. ¿Sí? Te dice, primero que nada, a ver, este es el otro análisis de regresión, obtenido ya de forma formal, no con gráfica, simplemente este es el SC, ¿sí? Aquí está. Debido al error 1530, debido a la regresión 14.200, y el total 15.730.
El resumen del modelo, nuevamente te dice, ¿no? Este es 90,27, este es un R cuadrado ajustado, y este es un R cuadrado de las predicciones. Este siempre es el que nos interesa, el R cuadrado. Si tú quieres hallar el coeficiente de correlación, dices, deberías sacar la raíz cuadrada de 90,27, ¿no ve? Pero si tenemos el Minitab, está claro que nosotros sabemos sacar esto con estadísticas básicas y ponemos correlación. Y sacamos entre X y Y, pues relación de Pearson, toda la vida. Entonces el coeficiente de correlación, como ven ustedes, es 0,95. Es igual a que obviamente calculamos acá. Ahorita, ¿no? 0,95, 0,1. Entonces dicho resultado yo puedo hallar de cualquier forma, ¿no? Y si tú quieres más decimales acá, van a ver 4, me va a salir el 1 más. O sea, 0,95, 0,1. Sí, entonces, como ven, de cualquier forma se puede calcular esto. Yo no tengo Minitab o no estoy muy familiarizado con el Minitab. Entonces, calculadora, pues. Todos estos ejemplos y demás de desarrollo y de uso están en los videos de la anterior sesión, ¿no? ¿Sí? Los voy a hacer de nuevo. Modo estadístico. ¿Cuál selecciono aquí? Esta es la forma de la regresión A más B. O sea, este es el B sub 0 A y el B sub 1 es B. ¿No ven? Entonces, relación lineal, punto 2. Entonces, empiezo a meter los datos. Mi calculadora la voy a poner aquí. Viendo los datos. Entonces, digo 2, 6, igual, 8, 8, 12, 16, 11, 20, 20, 22,